Hola a todos y bienvenidos a mi canal, me da muchísima alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a hablar de una noticia que sacudió el mundo del espectáculo, una historia que aunque muchos sospechaban, pocos querían creer, la ruptura de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Prepárense porque vamos a desentrañar este drama amoroso, explorando los rumores, las señales que quizás pasamos por alto y las posibles razones detrás de este final que para muchos fue inesperado. Pero antes de sumergirnos en este mar de chismes y especulaciones, les recuerdo que si les gusta este tipo de contenido, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Ahora sí, vamos al lío. La historia de Hande y Kerem comenzó como un cuento de hadas moderno, un romance de ensueño tejido a través de la magia de la pantalla. Dos jóvenes y talentosos actores, protagonistas de una serie que arrasó en todo el mundo, Sen Kalkam, o Love is in the Air como la conocimos en muchos países. No era solo la trama adictiva de la serie lo que cautivaba a la audiencia, sino la química innegable entre sus protagonistas. Su complicidad en pantalla era palpable, un fuego que ardía con una intensidad que traspasaba la pantalla y rápidamente se convirtió en el deseo ardiente de muchos fans, que ese amor de ficción se hiciera realidad, que Edser, como cariñosamente se les apodaba, se materializara en la vida real. Y así fue. Poco después de que comenzaran las grabaciones de Sen Kalkam, los rumores empezaron a circular con la velocidad de un rayo en las redes sociales. Se les veía juntos fuera del set, compartiendo cenas románticas en restaurantes discretos, escapadas de fin de semana a destinos paradisíacos, lejos del bullicio de la prensa. Cada foto robada, cada comentario sutil en redes sociales, era analizado con lupa por los fans, quienes anhelaban fervientemente una confirmación oficial. La presión era inmensa y Hande y Kerem, conscientes del fervor que despertaban, manejaron la situación con cautela, alimentando las especulaciones con pequeños guiños, pero sin llegar a confirmar nada. Finalmente la confirmación oficial llegó como un bálsamo para los sedientos seguidores de la pareja. Unas vacaciones en las Maldivas, imágenes idílicas compartidas en Instagram, y una declaración de amor pública que hizo vibrar los corazones de miles de fans alrededor del mundo. Fotos en redes sociales que parecían sacadas de una revista de moda, declaraciones de amor públicas que derretían hasta el corazón más frío, viajes alrededor del mundo que despertaban la envidia sana de cualquiera. Hande y Kerem eran la pareja del momento, la personificación del amor perfecto, la materialización del cuento de hadas moderno, al menos desde la perspectiva de sus fans. Se convirtieron en un símbolo de esperanza, una prueba de que el amor verdadero sí existe, y que a veces la realidad puede superar la ficción. Sin embargo, como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, un universo donde la imagen lo es todo y la verdad a menudo se diluye entre flashes y titulares, las apariencias engañan. Detrás de esas sonrisas radiantes que iluminaban las alfombras rojas y esos momentos aparentemente idílicos capturados por los paparazzi, se escondían tensiones y desacuerdos que poco a poco fueron erosionando la relación, como la marea que desgasta lentamente la costa. La vida bajo los reflectores no es fácil, y la presión constante, la falta de privacidad y las exigencias profesionales pueden poner a prueba hasta la relación más sólida. Los primeros indicios de que algo no andaba bien comenzaron a aparecer de forma sutil, como pequeñas grietas en un espejo que reflejaba una imagen distorsionada. Menos fotos juntos en redes sociales, el principal termómetro del romance en la era digital. Entrevistas en las que evitaban hablar el uno del otro, respuestas vagas y evasivas cuando se les preguntaba por su relación. Y una cierta distancia física y emocional que, aunque intentaban disimular con profesionalismo, era evidente para aquellos que seguían de cerca sus vidas, para los fans más observadores y perspicaces, que notaban cada detalle, cada cambio en su lenguaje corporal, cada mirada que ya no brillaba con la misma intensidad. Los rumores de infidelidades, aunque nunca confirmados, comenzaron a circular en las redes sociales y en la prensa sensacionalista, añadiendo más leña al fuego de la incertidumbre. Historias anónimas, fotografías borrosas y testimonios contradictorios alimentaban la especulación y sembraban la duda en los corazones de los fans. ¿Pero qué pudo haber causado esta ruptura? ¿Qué factores convergieron para romper este cuento de hadas que parecía indestructible? Las razones, como en toda relación, son complejas y multifactoriales, un intrincado entramado de emociones, circunstancias y decisiones. No hay una única respuesta, sino una combinación de elementos que, poco a poco, fueron desgastando el amor que una vez los unió. En primer lugar, hay que tener en cuenta la presión mediática a la que estaban sometidos constantemente. Ser una de las parejas más famosas de Turquía, y con proyección internacional,
un fenómeno global que trascendía fronteras, significa vivir bajo el escrutinio constante de los medios y de los fans. Cada movimiento, cada gesto, cada palabra era analizado al detalle, magnificado y reinterpretado por los medios y las redes sociales, generando una presión enorme que podía afectar negativamente la relación. La falta de privacidad, los rumores infundados y las expectativas imposibles pueden ser un veneno letal para cualquier relación, especialmente para aquellas que se desarrollan bajo los reflectores. En segundo lugar, sus apretadas agendas profesionales también jugaron un papel importante en el desgaste de la relación. Hande y Kerem son dos actores muy solicitados, con proyectos constantes que les obligaban a viajar por todo el mundo, a pasar largas horas en sets de grabación, y a dedicar poco tiempo a su vida personal. Esta distancia física, sumada a la falta de tiempo para dedicarse el uno al otro, para compartir momentos de calidad y para nutrir la relación, puede haber debilitado el vínculo entre ellos. La incompatibilidad de horarios, la dificultad para conciliar la vida profesional con la vida personal, y el cansancio acumulado pueden ser un obstáculo difícil de superar. Además, no podemos descartar las diferencias de personalidad y expectativas. Aunque en un principio parecían complementarse a la perfección, como dos piezas de un rompecabezas que encajaban a la perfección, con el tiempo podrían haber surgido conflictos y desacuerdos irreconciliables. Tal vez sus objetivos a futuro no coincidían, sus visiones de la vida eran diferentes, o simplemente se dieron cuenta de que no eran tan compatibles como creían. Las diferencias individuales, las ambiciones personales y las expectativas no cumplidas pueden ser una fuente de tensión constante en cualquier relación. Otro factor que pudo haber influido en la ruptura es la intensidad con la que vivieron su relación desde el principio. Al pasar del amor de ficción al amor real de forma tan rápida, sin apenas transición, es posible que no se hayan dado el tiempo suficiente para conocerse a fondo, para construir una base sólida para su relación, y para establecer unos cimientos firmes que pudieran resistir las turbulencias del mundo del espectáculo. La pasión inicial pudo haberlos cegado ante las diferencias que, con el tiempo, se hicieron más evidentes. La idealización del otro, la falta de comunicación y la ausencia de un proyecto de vida en común pueden ser un detonante para la ruptura. Y por último, pero no menos importante, no podemos olvidar el impacto que tuvo la pandemia en sus vidas y en su relación. El confinamiento, las restricciones de viaje, la incertidumbre y el miedo pudieron haber generado tensiones y ansiedad, afectando su bienestar emocional y por ende su relación. La convivencia forzada, la falta de contacto social y la preocupación por el futuro pueden ser un caldo de cultivo para los conflictos y el distanciamiento. La confirmación oficial de la ruptura llegó a través de un comunicado escueto y poco revelador, publicado en sus respectivas cuentas de redes sociales. Un mensaje formal en el que ambos pedían respeto a su privacidad y agradecían el apoyo incondicional de sus fans. Sin embargo, este comunicado, lejos de calmar las aguas, no hizo más que alimentar las especulaciones y los rumores. Muchos se preguntaban si realmente había sido una decisión mutua, o si había terceros involucrados. ¿Hubo infidelidades? ¿Existieron conflictos irreconciliables? Las preguntas se amontonaban sin respuesta, dejando un halo de misterio alrededor de la ruptura. Después de la ruptura, ambos actores han seguido adelante con sus vidas profesionales, demostrando su talento y profesionalismo. Hande ha protagonizado nuevas series y campañas publicitarias, consolidándose como una de las actrices más importantes y cotizadas de Turquía. Kerem, por su parte, ha continuado trabajando en diferentes proyectos, explorando nuevos registros y demostrando su versatilidad como actor. Aunque su relación amorosa llegó a su fin, tanto Hande como Kerem han demostrado ser profesionales y han mantenido una actitud cordial y respetuosa el uno hacia el otro. No se han dedicado a ataques públicos ni han alimentado los rumores, lo que demuestra su madurez y profesionalismo. Han sabido separar su vida personal de su carrera, y han priorizado el respeto mutuo y la buena imagen pública. Sin embargo, la ruptura de Hande y Kerem ha dejado un vacío en el corazón de muchos fans que soñaban con verlos juntos para siempre. Para muchos eran la pareja perfecta, la personificación del amor verdadero, un ejemplo de que los cuentos de hadas sí pueden hacerse realidad. Su ruptura ha sido un recordatorio de que incluso las relaciones más aparentemente perfectas pueden llegar a su fin, y que el amor, por muy intenso que sea, no siempre es suficiente para superar los obstáculos que se presentan en el camino. Y es que el amor no es un cuento de hadas. No es un camino de rosas, sino un sendero lleno de obstáculos, desafíos y decisiones difíciles. Requiere trabajo, dedicación, compromiso, paciencia y sobre todo, honestidad.
Las relaciones en el mundo del espectáculo con la presión mediática, la falta de privacidad y las agendas apretadas son aún más difíciles de mantener. La historia de Hande y Kerem es un ejemplo de cómo las apariencias pueden engañar, y de cómo el amor, por muy intenso que sea, puede no ser suficiente para superar los obstáculos que se presentan en el camino. Es una lección sobre la fragilidad de las relaciones humanas, y sobre la importancia de cuidar y nutrir el amor día a día. En resumen, la ruptura de Hande Erçel y Kerem Bürsin fue un drama que, aunque muchos sospechaban, pocos querían creer. La presión mediática, las agendas apretadas, las diferencias de personalidad y expectativas, y el impacto de la pandemia, fueron algunos de los factores que pudieron haber contribuido a este final inesperado. Aunque su relación amorosa llegó a su fin, ambos actores han seguido adelante con sus vidas profesionales, demostrando su talento y profesionalismo. La historia de Hande y Kerem nos recuerda que el amor, por muy mágico que parezca, no es inmune a los desafíos de la vida, y que mantener una relación requiere esfuerzo, compromiso y una gran dosis de realismo. Espero que este vídeo les haya gustado y les haya dado una visión más completa de este drama amoroso. Recuerden que aunque las relaciones en el mundo del espectáculo puedan parecer glamorosas y perfectas, detrás de las cámaras hay personas reales con sentimientos y problemas como los de cualquier otra persona. Muchísimas gracias por ver este vídeo hasta el final. Espero que les haya resultado interesante y entretenido. No olviden dejar sus comentarios abajo, me encantaría saber qué opinan sobre la ruptura de Hande y Kerem. ¿Creen que volverán a estar juntos algún día? ¿Cuál creen que fue la principal causa de su ruptura? ¿Qué lecciones podemos aprender de su historia? Los leo en los comentarios. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.